La película comienza en lo profundo de la selva, donde una pequeña comunidad vive en equilibrio con su entorno. Entre ellos está Garra de Jaguar, un joven cazador que solo desea proteger a su familia. Pero esa tranquilidad se rompe de repente, cuando un extraño irrumpe y su vida cambia por completo. A partir de ese instante, el viaje se vuelve imparable. Garra de Jaguar es llevado lejos de su hogar, enfrentando desafíos que parecen insuperables. El protagonista no solo lucha por sobrevivir, sino también por reencontrarse con lo que dejó atrás. Eso es Apocalipto, y aquí veremos los puntos claves para entenderla y sus mejores curiosidades. Información cargada, comencemos. Apocalipto es una película que no narra al pie de la letra acontecimientos históricos mayas, por lo que no debe considerarse un documental. Es una obra de ficción con elementos históricos que sigue con mucha claridad la estructura del camino del héroe, también conocido como el viaje del héroe o monomito. Aunque no sea una fantasía épica o ciencia ficción como muchas películas que suelen usar esta estructura, la narrativa de Apocalipto encaja perfectamente con ese esquema mítico. El animal que persiguen al principio de la película es un tapir, que es un mamífero herbívoro de cuerpo robusto y patas cortas, que a primera vista puede parecerse a un cerdo, pero en realidad está más emparentado con los caballos y los rinocerontes. Tiene un hocico alargado y flexible, similar a una pequeña trompa. Vive en zonas tropicales de América Central, Sudamérica y el sudeste asiático. Uno de los tapires que participó en la película se llamaba Scooter y se fue al cielo de los tapires en el año 2023, después de haber vivido por varios años en el zoológico de León. Después de la jornada persiguiendo al tapir, el protagonista de la película llega a su casa con su esposa y su pequeño hijo. La esposa de Garra de Jaguar se llama 7. Ella tiene un tatuaje muy particular en el brazo. Es una línea horizontal con 2 puntos encima. Ese es el glifo maya del número 7. A la mañana siguiente, después de una invasión que arrasaría con la aldea, 7 y su hijo son los únicos sobrevivientes libres. Lo logran escondiéndose en un pozo profundo, como única salvación, y gracias a Garra de Jaguar, quien con los demás sobrevivientes es llevado como prisionero por el grupo invasor, con el objetivo de llevarlos a una gran ciudad, donde algunos serían ofrecidos como ofrendas para los dioses, y los que no, tampoco tendrían un mejor destino. Durante el recorrido a la gran ciudad, pasan por una especie de cantera, donde vemos un polvo blanco que se extrae y se procesa, el cual es cal. Este material puede ser dañino si se respiran fragmentos, como lo demuestra el trabajador que tose de forma insistente. Como ya vimos, Mel Gibson no hizo de Apocalipto un documental, pero aquí vamos a aclarar algunos de los aspectos que son incoherencias o confusiones históricas sustanciales. A propósito de la llegada de la caravana a la gran ciudad, el acto de atacar aldeas y llevarlas como ofrenda no corresponde directamente a una costumbre registrada del pueblo maya clásico o postclásico. Las evidencias históricas apuntan a que, si bien los mayas ofrecían ofrendas humanas, no se caracterizaban por realizar incursiones a aldeas ajenas con el fin principal de capturar prisioneros para este propósito. Esa representación está más alineada con otras culturas mesoamericanas, como los mexicas, quienes realizaban pugnas conocidas como las guerras floridas, organizadas específicamente para capturar personas con fines ceremoniales. Lo que Apocalipto retrata de una manera un poco más fiel es el momento donde se dan las ofrendas. En el caso maya se hacía de una manera más solemne. Además, tenían lugar en eventos astronómicos, cambios de poder o súplicas a las deidades. Muchas veces involucraba prisioneros de conflictos políticos entre ciudades-estado, pero no por ataques a comunidades aisladas. Por eso, aunque algunas escenas en la gran ciudad cumplen una función narrativa muy potente, están más cerca de la ficción o la fusión de distintas culturas y no de una práctica exclusiva del pueblo maya. Lo que sí es un hecho histórico y lo plasma la película es que los mayas fueron auténticos maestros de la observación del cielo. El conocimiento astronómico en la civilización maya estaba principalmente en las manos de la élite gobernante y de los sacerdotes astrónomos, quienes eran responsables de interpretar los ciclos celestes y vincularlos con decisiones importantes. Su conocimiento de los astros era tan avanzado que lograban predecir eclipses con notable precisión
precisión siglos antes de que existiera tecnología moderna. En sus códices y templos dejaron registros detallados de los ciclos solares, lunares y planetarios. Para ellos, los eclipses no eran simples fenómenos visuales, tenían una profunda carga simbólica. Se creía que durante un eclipse el equilibrio cósmico se alteraba momentáneamente, lo cual exigía ceremonias específicas para restablecer el orden. En Apocalipto, la aparición repentina de un eclipse durante el ritual altera completamente el curso de los acontecimientos, y aunque dramatizado, este recurso se inspira en la importancia real que estos eventos tenían en la cosmovisión maya. Las imponentes estructuras y pirámides que aparecen en la película no corresponden con precisión al contexto histórico. Fueron construidas como sets para la grabación, inspiradas en distintos estilos arquitectónicos mayas, especialmente del periodo clásico, entre los años 250 y 900, cuando las estructuras eran más monumentales y ornamentadas. El periodo en que se sitúa la historia de la película es el postclásico, o sea, entre los años 1200 y 1500. Para entonces, las ciudades mayas ya no contaban con pirámides tan grandes ni con el mismo esplendor. El diseño mostrado en la película mezcla elementos de sitios como Tikal o Palenque con estilos del norte de Yucatán, como el Puuc, todas del periodo clásico, generando una imagen muy potente pero anacrónica. Esta decisión fue claramente intencional. La arquitectura responde más a una visión cinematográfica que a una representación arqueológica precisa, porque Apocalipto buscaba representar una civilización en su máximo esplendor. Después de una serie de eventos desafortunados, por fortuna, Garra de Jaguar logra escapar de la gran ciudad, pero sus captores no se rinden y lo siguen. En un encuentro casi simbólico, se cruza con un gran jaguar negro, y en esa persecución sí que tendría que ser aún más rápido. Mel Gibson afirmó que la persecución del jaguar se filmó sin dobles ni trucos. Rudy Youngblood, actor que interpreta al protagonista Garra de Jaguar, huía genuinamente del animal, al que solo una cuerda le impedía acercarse del todo. Gibson aseguraba que no era posible entrenar a un jaguar, pero aún así se rodó esta secuencia confiando plenamente en las capacidades del actor, y bueno, en las de quien sostenía la cuerda. Garra de Jaguar evade obstáculos mientras huye lastimado, incluso llega a una gran cascada donde tiene que saltar para que no lo atrapen. Mientras filmaban en esa cascada de poco más de 50 metros, una vaca real que intentaba cruzar el río se cayó desde la altura, igual que Garra de Jaguar. Emergió viva pero aturdida cerca de la orilla. Mel Gibson y su equipo estaban seguros de que la pobre estaba en el cielo de las vacas, pero después un lugareño nadó río abajo, se acercó y la calmó. Luego la vaca trepó a la orilla y comenzó a comer pasto como si nada. Garra de Jaguar continúa huyendo porque algunos de los que lo seguían no se rindieron a pesar del gran salto al agua. El objetivo de Garra de Jaguar era volver al pozo donde dejó a su familia para salvarlos. Luego de llegar a la aldea, Garra de Jaguar logra deshacerse de algunos de sus perseguidores, pero los obstinados parecen más enamorados que otra cosa y lo siguen hasta la playa, con el mar como último obstáculo. Allí, tanto el perseguido como los perseguidores se detienen súbitamente cuando ven algo completamente desconocido para ellos. Ese algo se acerca a la orilla y los deja perplejos e imposibilitados a seguir con lo que estaban haciendo. En este punto de Apocalipto, vemos acercándose a la orilla a Cristóbal Colón. Aunque la película sea una metáfora en cuanto a la ambientación histórica, la llegada de los grandes barcos es una forma de cerrar el ciclo narrativo, mostrando que aunque Garra de Jaguar escapó de sus captores, algo aún más grande y desconocido se aproxima. 4 imponentes barcos y 3 botes de aproximación, llegando a la playa. Aunque muchos hemos pensado que se trata de Cristóbal Colón, en realidad no es él, ya que Colón nunca llegó a la península de Yucatán, ni a territorios directamente mayas. Él exploró zonas del Caribe como Cuba, partes de Centroamérica y la Española, isla que actualmente es territorio
territorio dividido por dos naciones independientes, República Dominicana y Haití. Tampoco se trataría de Hernán Cortés, quien por descarte nunca pisó la península de Yucatán. Pero aunque la película no sea un retrato exacto de hechos históricos, es muy factible que se tratara de Francisco Hernández de Córdoba, el primer conquistador español en llegar a la península de Yucatán, con una expedición oficial. Llegó en el año 1517, en una expedición financiada por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, con la intención de explorar nuevas tierras y buscar riquezas, con una flota de 4 barcos, dato que también coincide con lo mostrado en el final de Apocalipto. La expedición terminó con varios enfrentamientos con los mayas, y Hernández de Córdoba resultó muy mal, tanto que poco después en Cuba se fue con San Pedro. Hernández de Córdoba fue el primer europeo en explorar y mapear la costa de Yucatán. Aunque algunas ciudades mayas seguían activas en esa época, el auge de la civilización maya clásica ya había quedado atrás. La conquista total del territorio maya fue lenta y duró más de 150 años. Pero esto no es tan simple y puede representar otro error sustancial en la representación simbólica del momento que Mel Gibson quiso plantear. Por las expresiones de los personajes nativos al final de la persecución en la playa y la ausencia total de evidencias de contacto previo con los europeos y los pueblos maya en toda la película, se da a entender que ese sería el primer contacto de los europeos con el Nuevo Mundo. Pero en el año 1511, o sea 6 años antes de la llegada de Hernández de Córdoba, tras el naufragio de un barco español, llegaron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero a la misma zona. Pero no fue una expedición oficial, sino un accidente. Su barco iba rumbo a Santo Domingo desde el Darién de Panamá y fue arrastrado hasta las costas de Yucatán tras una tormenta. Solo unos pocos sobrevivieron y fueron capturados por los mayas, así que oficialmente estos serían los primeros europeos en la península de Yucatán, y es algo que no pasó desapercibido en la zona. Jerónimo de Aguilar permaneció cautivo durante varios años, pero finalmente fue rescatado por Hernán Cortés en el año 1519 y sirvió como traductor para los españoles, ya que aprendió la lengua maya durante su cautiverio. Esto es posible porque las redes de los pueblos mayas y otras etnias estaban conectadas, y Aguilar fue trasladado a zonas mucho más al norte, cercanas al área donde desembarcó Cortés. Pero hubo más huella europea porque Gonzalo Guerrero se integró a la sociedad maya, se casó con una mujer nativa, adoptó sus costumbres y lideró a los mayas en contra de los españoles cuando llegaron. Es considerado uno de los primeros mestizos y una figura clave en la resistencia maya. Así que volviendo al tema de la película, más allá del valor simbólico, aunque se representa de manera muy específica a Francisco Hernández de Córdoba y su exploración de 1517, no sería el primer contacto de los españoles con los mayas, refiriéndonos a la primera campaña de exploración ibérica de América. Estas precisiones también nos dan una fecha aproximada donde se ambienta la película, que aunque Mel Gibson nunca lo aclaró, sería en la segunda década del siglo XVI. Cinematográficamente, ese encuentro está muy bien planteado. Mediante el movimiento de cámara, con un simple desplazamiento sobre el eje, Gibson muestra cómo los mayas, internamente divididos, súbitamente en un acontecimiento inesperado, terminan unidos en contra de un enemigo en común. La película contó con la ayuda de lingüistas expertos para garantizar la correcta pronunciación y uso del idioma. Se rodó en Yucatec o maya yucateco, el nombre más correcto y específico para referirse a la variante de la lengua maya hablada en la península de Yucatán, principalmente en las zonas actuales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Este es un tema muy complejo, así que veamos algunos matices. Maya, así a secas, puede ser un término ambiguo, porque el maya es una familia de lenguas con más de 20 variantes diferentes.
inteligibles. Estas lenguas no son dialectos entre sí, sino idiomas distintos con sus propias reglas gramaticales, vocabulario y pronunciación. Algunas incluso son mutuamente ininteligibles, es decir, los hablantes de una no entienden a la otra. Hablantes nativos entrenaron a los actores durante 5 semanas en la pronunciación correcta de sus diálogos. Gibson buscó autenticidad, por lo que la mayoría del reparto fueron personas sin experiencia actoral, encontradas en México y Centroamérica, y muchos papeles importantes fueron interpretados por mayas que nunca habían actuado. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Sobre esta película fue uno de los primeros videos que subí en el canal. Esa versión ya estaba un poco obsoleta y era hora de actualizarla. Yo soy Mateo y te veo en el próximo video.